Esta tutoría la vamos a enfocar principalmente al tema, un poquito la explicación de unas ciertas claves del Así digas tema que los humanos somos una pri. de refracción que estábamos trabajando. ¿Sí? Tiene Santiago diciendo. Yo quiero que nosotros hagamos énfasis. Son un par de cositas principales. Recuerden que la solución del taller que nosotros hicimos, que yo les había dejado de refracción, está en YouTube. Ahí va a estar ahí está toda la solución, todo el procedimiento. ¿Listo? Pero necesito que ustedes tengan en cuenta un par de cositas importantes. Entonces, aquí tengo el taller. Bueno, en el taller son dos cosas principales. A la hora de hablar de refracción, lo que necesitamos saber, por una parte, es el concepto del índice de refracción. ¿Sí? El índice de refracción. Por otra parte, la ley de Snell, que son dos fórmulas. Y bueno, antes de hablar de esas dos cositas, el concepto clave de la refracción. Entonces, la refracción, yo les había dejado un enlace, no sé si lo vieron, hay un enlace de una presentación de Lidia Share. Principalmente en resumidas cuentas, cuando nosotros hablamos de refracción, pasan dos cositas. Por una parte, cuando nosotros hablábamos de reflexión, o sea, no de refracción, sino de reflexión, nosotros nos referíamos de cuando viene un haz de luz y al chocarse con otro medio, la onda rebota. Eso es lo que decíamos de reflexión, ¿sí? Teníamos por una parte que la onda rebotaba, que llegaba y salía con el mismo ángulo y todo eso, con un ángulo de inclinación y tal, respecto a la normal. Cuando nosotros hablamos de refracción, ya no es el rebote de la onda, por así decirlo, de la luz, ya no es el rebote, o sea que la luz se devolvía, sino que cuando la luz pasa de un medio a otro, ¿sí? Entonces, ¿por qué digamos en este caso que les estoy mostrando aquí que aparece, esto es de la presentación de Lidia? Si se dan cuenta, aparece la luz, el rayo de luz que incide, y cuando pasa al otro medio, lo que sucede es que el ángulo cambia. O sea, antes llegaba la luz, rebotaba y salía con el mismo ángulo. Ahora llega la luz, choca y cuando entra al nuevo medio es otro ángulo, ¿sí? Si se dan cuenta, este es un caso, es un rayo de luz en una pecera, en una especie de pecera, y como tal es un caso real. Estas son fotos de un caso real. Si se dan cuenta, llega el rayo de luz con esta inclinación y en vez de chocarse y rebotar, la luz llega, choca y entra, pero entra con otro ángulo. Incluso tiene algunos efectos de reflexión también, pero bueno, nos interesa principalmente saber esto. Esta presentación de SlideShare está en la plataforma para quien la quiera ver. Es una muy buena fuente de explicación. Listo. Por una parte es eso de lo que les hablo cuando hablamos de la refracción. Listo. Dos cositas. Dependiendo del medio al cual entre la luz, o sea, el medio, por ejemplo, en este caso hablábamos de que la luz viene por el aire y entra al agua. Dependiendo de eso, es que nosotros analizamos los problemas, porque el aire tiene un índice de refracción y el agua tiene otro. ¿Qué es el índice de refracción? El índice de refracción es la resistencia que ocupa el medio respecto a la luz. ¿Por qué? Porque yo les ponía, hablábamos de la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío son 299.792 kilómetros por segundo. ¿Cómo así en el vacío? O sea que no tiene ningún tipo de resistencia. Por ejemplo, en el aire la velocidad es un poquito menor, si se dan cuenta. En el agua es mucho menor, en el vidrio baja más y en el diamante es casi la mitad, ¿sí? Casi menos que la mitad. ¿Por qué? Porque la velocidad baja, porque el medio permite o impide el paso libre de la luz, ¿sí? Y el índice de refracción es lo que nos dice eso, ¿sí? El índice de refracción, eso ya está en la misma presentación de SlideShare. El índice de refracción es el que nos dice qué tanto se permite o se ofusca en ese sentido el paso de la luz. ¿Sí? Aquí tenemos los índices de refracción en diferentes medios. El del aceite, el del agua, el del aire. ¿Cuál es el detalle? Pues que si ustedes hicieron su tarea, ustedes sabrán que el índice de refracción, por ejemplo, del aire, ¿es cuánto? El del aire. 1.00 ¿qué? 1.0003. Sí, señor, muchas gracias. 1.0003. ¿Qué significa eso? Que va a ser casi el mismo
que la velocidad de la luz en el vacío, pero no es el mismo. Es un poquito más bajita la velocidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya después miramos el del agua. 1.33, Muy bien. El del vidrio 1.46, y el del diamante. 2.40. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre más grande sea el índice de refracción, la velocidad de la luz en ese medio va a ser mayor o menor. La ¿Mayor? velocidad. No, menor. Mientras Menor. más. La Menor. velocidad de la luz va a ser menor. O sea, si digamos yo tengo un índice de refracción en el diamante de 2.42, vean que la velocidad es 123.000. La velocidad original, por favor, los que están haciendo tachones en el... Ya. Entonces, Perdón. tranquilo, no pasa nada. Aquí esto es... bueno, entonces, ¿cuál es el detalle? Que si yo tengo, por ejemplo, un índice más alto, la velocidad es menor. Si el índice es más cercano a 1, entonces la velocidad es la original. Sí, la velocidad original son 299.000 y dependiendo del índice de refracción que tengo, la velocidad va a ser igual o menor. En este caso, la velocidad, el índice de refracción cuando es igual, es cuando es en el vacío. En el aire ya baja un poquito y en los demás medios que oponen o que presentan una cierta resistencia. ¿Listo? ¿Cómo se halla el índice de refracción? Pues teniendo en cuenta esta velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio de estudio. O sea que tomo esta velocidad y la voy a dividir por la del aire, por la del agua, por la del vidrio, por la del diamante, y ese es el índice de refracción. Ahí ya ustedes hicieron su taller. Si tienen alguna duda respecto a cómo se realiza, en el video de YouTube está la explicación. Cuando hablábamos de la ley de Snell, la ley de Snell es para nosotros trabajar la refracción dado el ángulo de incidencia y los índices. Tenemos dos fórmulas. Esta de aquí, que es la que menos se usa, es teniendo en cuenta las velocidades, ¿sí? Entonces, seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo refractado es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Esta no la usamos porque nosotros nos basamos principalmente en el índice de refracción. Entonces dice, el índice 1 sobre el índice 2 es igual al ángulo 2 sobre el ángulo 1. ¿Qué significa eso? Pues aquí yo les había puesto un ejemplo. Tenemos el índice de refracción del aire y el índice de refracción del agua. Y también tenemos lo que es el ángulo de incidencia y el ángulo refractado. Recuerden que aquí en la teoría nosotros teníamos de esta manera. El ángulo de incidencia, así como en este ejercicio de la reflexión, el ángulo de incidencia es el ángulo que está respecto a la normal, o sea, a lo que está en toda la mitad. Este de aquí, no este de abajo es el ángulo de inclinación, es este de aquí arriba. Lo mismo pasa en la refracción. El ángulo de incidencia es respecto a la luz que llega, a las de luz, es el que está de acuerdo a este de aquí, el que está en la mitad. No este ángulo de aquí abajo, este de aquí abajo no es el de arriba. Y el refractado va a ser lo mismo respecto a esta línea de la mitad, este que está aquí. Estos otros ángulos que están aquí, pues bueno, eso ya son ángulos que se determinan, por así decirlo, por el concepto de los ángulos complementarios, pero eso no lo necesitamos saber. Por eso aquí en el ejemplo yo solamente les puse los ángulos. El ángulo de 53 respecto a la mitad y el ángulo refractado respecto a la mitad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros trabajamos este concepto, ya si ustedes hicieron la tarea o si van y miran el video en YouTube, se darán cuenta que hay un punto, como hablamos de la función seno, hablamos de la función trigonométrica seno, que la trabajamos con los índices de refracción, o sea, este de aquí, hacemos un proceso de despeje. Y va a haber un punto en el cual nos va a decir lo siguiente. Por ejemplo, seno, reitero que por favor no tengan en cuenta la letra, estoy escribiendo en Paint. Si trabajara la aplicación esa de Zoom que tiene una pizarra sería exactamente lo mismo porque toca escribir a mano. Entonces disculpen un poquito la caligrafía que está un poquito... Bueno, nosotros tenemos, en una parte del taller nos presentan lo siguiente. Como nosotros estamos trabajando con seno y ese X es lo mismo que esta Z que les aparece ahí en la teoría, que aquí dice seno de Z1, seno de Z2, es lo mismo.
Esto yo lo considero como si fuera una variable, porque estoy hallando el ángulo. El ángulo no lo conozco y lo estoy hallando. Entonces, en vez de escribir z, yo escribo más bien x. Entonces, es exactamente lo mismo. Puede ser seno de x o seno de z, ¿listo? Entonces, teníamos que seno de x es igual a 0,207. Entonces, perdón que alguien se está uniendo, Santiago. Listo. Bienvenido, Santiago. Ahí ya lo añadí. 0,207. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para sacar cómo hago para hallar x sabiendo que seno de x es 0,207? Entonces, dentro de las funciones trigonométricas, ustedes recordarán, Funciones inversas. muy bien, ustedes recordarán que así como existe seno, su inverso es seno Arcoseno. a la, no coseno, no coseno, sino, Arceno, perdón. Arcoseno. le podemos decir arcseno o más bien seno a la menos 1. ¿Sí? En la calculadora aparece como seno a la menos 1 o arcseno, que es el inverso de seno. Lo importante es que sepamos que es el inverso. Ya sabemos que el inverso de seno es lo mismo que decir 1 sobre seno. ¿Sí? Eso ya nosotros lo sabíamos por las funciones trigonométricas. Esta es la operación inversa a seno. Así como existe la multiplicación, existe la división. Como existe la suma, existe la resta. Como existe seno, existe arcoseno o arcseno o seno a la menos 1. Entonces, ¿cómo hago yo para despejar este valor de x que yo quiero hallar? Entonces, para despejarlo, yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, tengo la función original, seno, ¿sí? La tengo ahí. Vamos a utilizar la operación. ¿Cómo así utilizar la operación? Le vamos a sacar seno a la menos 1 de seno. Eso es como sacarle raíz cuadrada a un cuadrado. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Eso es lo mismo que 2. Recuerden que se cancela la raíz con el cuadrado. Seno a la menos 1 de seno de x hace que se cancele este con este. Para que al final quede la x solita. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? ¿Para qué hacemos esto? Para que la x quede sola y la podamos despejar. Pero, ojo, recuerden las propiedades del despeje. Si yo aplico una operación en uno de los lados, por ejemplo, aquí yo le hice seno a la menos 1, aquí voy a tener que hacerla en el otro lado. ¿Sí? Seno a la menos 1 de seno de x, seno a la menos 1 de 0,207. Este seno a la menos 1 se añadió a este lado y a este lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando yo aplique seno a la menos 1 de seno, pues se cancelan y queda la x sola. Pero aquí no. Si se dan cuenta, aquí sí no se va a cancelar, sino que me va a quedar seno a la menos 1 de 0,207. ¿Cómo vamos a resolver eso? Pues si ustedes van y miran su calculadora, hay un botoncito que se llama sin, que es seno. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí al ladito dice sin a la menos 1. ¿Sí? Nosotros para aplicar esto en la calculadora vamos a hacer lo siguiente. Tomamos nuestra calculadora, oprimimos el botón Shift y luego sin. Y luego escribimos el número al cual estamos sacando seno. Seno a la menos 1 de 0,207. ¿Cuánto da eso? No lo sé, tú dime. Los que tienen la calculadora ahí. Seno a la menos 1 de 0,207. $11,94. Muy bien. 11,94. Atentos. Como nosotros estamos trabajando, estamos hallando el ángulo de refracción, este valor es un ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 11,94 nos van a dar en grados. ¿Sí? 11,94 grados. Y ese va a ser el ángulo de refracción de este ejercicio. Si son 53 del ángulo de incidencia, el ángulo refractado son 11,94. ¿Por qué tiene que ser un ángulo? Porque si se acuerdan, aquí hablábamos de variables. Seno de cualquier cosa, cuando nosotros le sacamos el seno a algo, es porque le estamos sacando seno a un ángulo. Recuerden las funciones trigonométricas, que decíamos que el seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa y todo eso. Eso se refiere principalmente a que son ángulos. Cuando hablamos de seno y esto, cuando hallemos nuestra variable, va a dar eso. ¿Cómo hacemos para comprobarlo? Si nosotros tomamos nuestra calculadora y escribimos seno de 11,94, ¿cuánto nos da? De este valor, seno de esto, de 11,94, ¿cuánto da? 0,207. Véalo, aquí está.
Seno de X es 0,07. ¿Cuál es este X? 11,94. Entonces, seno de esto es 0,207. ¿Listo? Lo único que hicimos fue un despeje y necesitamos hallar este valor. Listo. Eso es por una parte lo que les quería explicar respecto a ese puntico de cuando nos decía que teníamos que hallar el ángulo de refracción. ¿Qué otra cosa quería explicarles? Ese es el primer, el primer punto. Ya saben que es utilizando cómo hallar el ángulo de, el índice de refracción, cómo hallarlo teniendo en cuenta las velocidades, cómo resolver un rayo de luz, bla, bla, bla. Este tercero, el cuarto es lo mismo que el segundo. Si un haz de luz incide sobre el diamante con un ángulo de 30 grados respecto a la normal, ¿con qué ángulo se refracta el rayo? Si se da cuenta, nos dice un ángulo de 30 grados respecto a la normal. La normal es esta de aquí, entonces ya no serían 53, sino 30. Haga el mismo despeje, obviamente ya no va a ser con el agua, sino con el del diamante, que dijimos que era 2,43, creo. Y ahí sí es exactamente lo mismo. En este tercero nos dicen, la velocidad de la luz en cierto medio es 1.5 por 10 a la 10. Si alguno antes decía 10, como si fuera dos 10 seguidos, pero no. Es 10 a la 10 centímetros por segundo. Lo que les digo, cualquier cosa, si tiene dudas, si esto lo escribió mal, en mi canal de YouTube yo subí ese video a la plataforma, pueden mirar ese video otra vez. ¿Sí? Búsquenlo y ahí pueden mirar el video, cómo se resuelve esto. Nos dice, calcule el índice de refracción del medio. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí este valor. Espere que este está atravesado. Ya, tenemos este valor. 1.5 por 10 a la 10 centímetros por segundo. ¿Cuál es el detalle? Que si ustedes se dan cuenta, está en centímetros por segundo. La velocidad de la luz, ¿en qué unidades de velocidad se trabaja? Kilómetros sobre segundos. Muy bien, kilómetros por segundo. Si se dieron cuenta aquí cuando nosotros hallamos el índice de refracción, todos estaban en kilómetros por segundo, velocidad en kilómetros por segundo, kilómetros por segundo, kilómetros por segundo. Pero el que nos están preguntando nos dicen un cierto medio que no sabemos cuál medio es, una cierta, hace que la velocidad de la luz cambie a esto. Pero ¿cuál es el detalle? Que es que esta velocidad está en centímetros por segundo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahí para que estos centímetros por segundo se pasen a kilómetros por segundo? ¿Una conversión de qué? Unidades. Muy bien. Existe una forma de convertir unidades que es la más simple, que si conocen otra pueden utilizarla. Bueno, obviamente me imagino que pues ustedes pudieron basarse por el conversor de Google. Usted en Google pone centímetros por segundo y se lo puede convertir a cualquier tipo de unidad. Pero ¿cuál va a ser el problema? Pues que usted en un examen trimestral o en el quiz, cuando estemos otra vez en el colegio, porque esto yo lo voy a preguntar en el examen trimestral, pues usted ya no va a tener el conversor de Google, entonces ya no le va a servir. Existe un método de conversión de unidades que es el que más espero que conozcan, que es el más utilizado, que es la división, la multiplicación, así como está con fracciones. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si nosotros tenemos, ya, aquí está. Tenemos lo siguiente, una conversión de unidades, la vamos a realizar. Tenemos un valor, está dado en centímetros por segundo. La cuestión del tiempo no la vamos a convertir porque segundos, o sea, necesitamos que al final nos quede en kilómetros por segundo. No, Dios santo, eso cada vez es peor. Venga a ver, ahora sí, kilómetros por segundo. Casi es un poquito más complicado, pero bueno, por ahora funciona. Entonces tenemos kilómetros por segundo y nosotros necesitamos pasar esto de centímetros a kilómetros. Eso quiere decir que los segundos se van a quedar quiéticos, lo que vamos a cambiar de centímetros a kilómetros. Entonces, nosotros sabemos varias cosas. Por una parte, nosotros estos centímetros de aquí queremos que ya no estén. Entonces, ¿qué hacemos? Los tomamos y en la fracción que está al frente la vamos a poner abajo. ¿Para qué la ponemos abajo? Para que cuando quede centímetros arriba y centímetros abajo se cancele. Ajá, exacto. ¿Cuál va a ser el detalle? ¿Que lo vamos a pasar directamente a kilómetros? No, a metros. Muy bien. ¿Por qué no lo pasamos directamente a kilómetros? Si ustedes se dan cuenta, la relación de centímetros a kilómetros. Yo les digo, ¿un kilómetro cuántos centímetros son? Uy.
pues no lo sabemos así de inmediato. Podemos saberlo, pero pues en este momento no lo sabemos. Bueno, nos dicen que a metros. Son 100.000. Ajá, listo, ya sabes la de kilómetros. Pero vamos a hacer este pasito como para cuando ustedes estén en un examen de pronto estén bloqueados, no se bloqueen. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Eh, Eso sí lo sabemos a la primera. A ver que si voy a poder utilizar esto más fácil. Ya sabemos a la primera que un metro son 100 centímetros. Listo. Entonces, ya habiendo cancelado centímetros, hicimos la conversión de centímetros a metros, pero no necesitamos metros, sino kilómetros. kilómetros. Entonces, vamos a hacer otra pequeña conversión. Estos metros, como están arriba, yo los quiero quitar, entonces los pongo abajo para que se cancelen. Ya cancelé centímetros, ahora voy a cancelar metros con metros. ¿A qué unidad lo quiero convertir? Kilómetros. Kilómetros, muy bien. Entonces, ¿cuál es la relación de los metros y los kilómetros? ahí son 1 kilómetro sobre 1000 metros. Muy bien, un kilómetro son 1000 metros. Entonces ahí ya tenemos la relación de la conversión. Pasamos, tenemos dos opciones, por así decirlo. Aquí están los centímetros, aquí están los metros y aquí están los kilómetros. Nosotros podríamos pasar de una vez de centímetros a kilómetros, pero si usted cree que esta vuelta es muy larga, pues haga dos paradas, de centímetros a metros y luego de metros a kilómetros. Como quiera, es exactamente lo mismo, estamos utilizando la misma teoría. Listo, entonces yo voy a multiplicar fracciones. Si ustedes se dan cuenta, esto es una multiplicación de fracciones. Obviamente, nosotros sabemos que aquí tiene un 1 de denominador para poder hacer la multiplicación. La multiplicación se hace derecha, si no quiere ponerle este 1, no pasa nada. Listo, entonces multipliquemos. 5 por 10 a la 10 por 1 por 1. ¿Cuánto da? 1,5 por 10 a la... 1,5 por 10 a la 10. Se mantiene exactamente el mismo número. Multiplicado por 1 da lo mismo, multiplicado por otro 1 da lo mismo. Ahora vamos a multiplicar los denominadores. 1 por 100, 100, 100. 100 por 1000, 100.000. entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese 100 le vamos a añadir los 3 ceros del 1000 y se va a convertir este número en 100.000. ¿Sí? Para que no tengan que echar calculadora o 2 ceros y 3 ceros, 5 ceros. Ahí está. Listo. Entonces 1.5 por 10 a la 10 dividido 100.000. Entonces, hagamos esa división. Tenemos dos opciones, usar la calculadora o hacer el análisis para que quede mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, 1.5 por 10 a la 10, ¿cuántos ceros va a tener? 10. ¿10? Ah, no, 9. 9. ¿Por qué 9? Porque la coma la vamos a correr desde antes del 5. Pongámosle 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. Listo. Si se dan cuenta, la coma la vamos a correr 10 veces, porque el exponente es 10, ¿a la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha porque el exponente es positivo. Entonces, vamos a correrla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Y si se dan cuenta, este número, 150.000 millones, creo. ojo, ¿cuántos? 15.000 millones. 15.000 millones, muy bien. Entonces no son 150.000, sino 15.000. Y si se dan cuenta, tiene 9 ceros, no 10, porque la coma estaba antes del 5. ¿Sí? Si estuviera al final, ahí sí serían 10 ceros, pero en este caso, 15.000. Listo. Entonces, esta división que tenemos aquí, 1.5 por 10 a la 10, es lo mismo que 15.000 millones dividido 100.000. Esa división, ¿cuánto me da? 150.000. Listo. ¿Cómo hacemos esa división? Tenemos dos opciones, o tomar la calculadora y matarnos la cabeza, o como el compañero hacer el análisis y de una vez. Si se dan cuenta abajo hay 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y aquí arriba quito 1, 2, 3, 4, 5 ceritos también. Quito exactamente los mismos. Me queda 15 con 4 ceros. Entonces 15 con 4 ceros sería 15, 1, 2, 3, 4. 150.000. Aquí tiene el punto de 1000. ¿Y en qué unidades queda eso? Eso queda en kilómetros sobre segundos. En kilómetros sobre segundo. Hasta ahí ya hicimos nuestra conversión. Esto es lo mismo que esto. Espero que no necesito este de aquí. O sea, nosotros podemos hacer la división así como la hicimos acá, con todos los ceros, o fijarnos en una cosa. Yo puedo hacer exactamente lo mismo que acabé de hacer aquí abajo.
Tiempo restante, tenemos 10 minutos de clase todavía. Ah, listo. Si yo aquí le quito los mismos 5 ceros, y aquí arriba tenía a la 10, si yo quito hacia la 10, ¿a cuánto me va a quedar ese exponente? Si le quité 5 aquí abajo. A las 5. Muy bien. Aquí arriba queda. Espera que esto es un exponente, tiene que quedar más chiquito por ahí. Eso. Ya no queda a la 10, sino que queda a la 5. Quito 5 ceros, este 10 lo convierto en 5, 1.5 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, o simplemente corro la coma 5 veces desde el 1.5 y me queda 150.000 kilómetros por segundo. Listo. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Esta unidad que nos dieron en centímetros por segundo la pasamos a kilómetros por segundo, que es lo primero que necesitamos de la conversión. Una vez teniendo en kilómetros por segundo, ahora sí voy a hacer voy a hallar mi índice de refracción. Utilizamos esta fórmula que nos dice que el índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio estudiado. Entonces, la velocidad de la luz en este medio que no conozco son 150.000 kilómetros por segundo. Y la velocidad de la luz en el vacío, ¿cuánto es que es? 299.792, si no estoy mal. Exacto. Tomamos el valor exactico. Espero que esto está en tamaño 14. Ah, bueno, lo mantuvo. Qué bien. Entonces, 14. Bien. Ay, santo Jesús. Listo. Tenemos ahí la velocidad de la luz en el vacío. Esta es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, velocidad de la luz en el vacío. N, vamos a ver. N va a ser igual a esta velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad que nosotros de nuestro medio de estudio. La velocidad del medio de estudio son 150.000 kilómetros por segundo. Entonces, aquí es la misma unidad que esta. ¿Qué va a pasar si tenemos kilómetros por segundo arriba y kilómetros por segundo abajo? Los dos se van a cancelar. Muy bien. Mueren. Kilómetros por segundo y kilómetros por segundo. ¿Cuánto es 299.792 dividido 150.000? 1,99. 1,99. 1.99. Y esa es la respuesta. Este es mi índice de refracción. Si se dan cuenta, un pasito anterior aquí se cancelaron kilómetros por segundo y kilómetros por segundo. El índice de refracción no tiene unidad. Es un número. Es un número real. No son kilómetros por segundo, ni metros por segundo, ni horas, ni nada. Son 1.99. Es un índice. Índice de refracción, 1.99 y no más. Profe, cuando se dice que no tiene unidades, es que no es una magnitud, ¿sí? No tiene Cuando, ¿cómo decirlo? Eso es como cuando ustedes tienen un índice, ¿cómo explicárselos como para que me entiendan? Es como la Es que- constante de fricción de las cosas. Exacto. Sí, la constante de fricción. ¿Por qué la constante de fricción y el índice de refracción no tienen unidades? Porque es una relación de la velocidad con la velocidad. ¿Sí? O sea, hablamos de cuánta resistencia le genera una velocidad a la otra en el medio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí les digo que tengo un índice de refracción de 1.99, es porque en relación a la velocidad original, el medio nuevo le va a generar una resistencia de 1.99 y va a hacer que la velocidad se disminuya. Si yo, por ejemplo, les dijera, no, es que este índice de refracción está en metros o está en segundos, esas unidades se meten con estas y me cambian las del resultado. O sea, yo tomo la velocidad de la luz, le pongo otra unidad y se altera. Cambia, o sea, ya no serían kilómetros por segundo, sino que harían kilómetros por hora o metros por segundo o algo así. ¿A qué me refiero? Este índice toma la velocidad de la luz y la disminuye. ¿Cuánto? Pues según lo que sea el medio. Puede ser que la divida, por ejemplo, aquí teníamos otros índices de refracción. Teníamos 1.003, 1.43, 1.33. Dependiendo de ese índice de refracción, la velocidad iba a disminuir. ¿Sí? Entonces, por eso es que no tiene unidad. Porque simplemente es para decirnos cuánto, en qué porcentaje, por así decirlo, se va a disminuir mi velocidad en ese medio. Entonces, cuando ustedes me digan que el medio
que hace que la luz baje de 299.792 kilómetros por segundo a 150.000 kilómetros por segundo, hace eso, ese medio baja la velocidad de la luz así, porque tiene 1.99 de índice de refracción. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes tomen ese medio determinado y ustedes pasen la luz, va a cambiar el ángulo casi, o sea, la velocidad. Esto no se los he explicado. El índice de refracción y la velocidad se refiere a que la velocidad viene a una determinada velocidad. La luz viene a una determinada velocidad. Cuando se choca con otro medio y ese medio tiene un índice de refracción más alto, este rayo baja su velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, el aire tiene un índice de refracción menor que el del agua. O sea, la luz anda más rápido en el aire que en el agua. En el agua la luz va más lenta. ¿Sí? Dijimos que a 1.0, a 1.33 va en el agua. Entonces, si aquí la luz viene a 299.000, cuando se choca en el agua baja a 225. Entonces, la luz viene a 279.000 y cuando se choca con el agua, su velocidad baja a 229.000. Por eso es que el rayo toma esta inclinación. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? Que no solamente puede hacer refracción entre el aire y el agua, el aire y el diamante, ¿sí? Si yo, por ejemplo, meto un diamante bajo el agua, yo puedo hacer el análisis del rayo de luz antes del agua y luego cuando chocan el diamante. Puede ser que después de chocar la luz vaya o más bajo, o más lento, o más rápido. Obviamente, teniendo en cuenta que la luz, esta va a ser siempre su velocidad máxima. Lo que va a hacer que cambie es el medio. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, yo hice pasar la luz por un determinado medio y ahora la luz es más rápida que los 299.000 originales. No. Esta siempre va a ser la velocidad base en la que vamos a trabajar. ¿Sí? Los índices de refracción y los medios van a hacer que la luz se vuelva más lenta, pero no más rápida. ¿Queda claro hasta ahí este proceso de conversión de unidades? ¿Y esto que utilizamos aquí es seno? Sí, señor. ¿A la -1? Sí, señor. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora este tema de refracción? Yo sé que es un tema nuevo y eso, pero las bases para todo es esto del seno a la -1, esto de la refracción, teniendo en cuenta que a veces nos toca hacer conversión de unidades, y conocer los índices de refracción de los medios y esta fórmula. Esta de aquí de la velocidad se las di pues para que, digamos, en algún caso yo les pregunto con velocidad, pero la que más se utiliza es esta, porque la velocidad de la luz, lo que les digo, pues la velocidad siempre la podemos trabajar basado en lo que ya nos dan, ¿sí? Pero pues, Profe, yo tengo una pregunta. señor, Es que yo en el ejercicio que veo que utilizar, o sea, en el último ejercicio, ¿sí? ¿en Yo el, utilicé, en el cuarto? en el cuarto, yo utilicé la de las velocidades. ¿Y qué tal? ¿Sí te dio lo mismo? Y dio lo mismo. Bueno, si nosotros hacemos el análisis por las velocidades, también lo pueden hacer. Sí, por ejemplo, yo les insisto mucho en que el índice de refracción y tales, porque aquí nos preguntan, generalmente lo que nos van a preguntar siempre es el índice de refracción, pero si ustedes quieren utilizar la velocidad, incluso aquí en el chat hay un compañero que dice que también le da lo mismo, puede utilizar la velocidad. Lo que yo les digo, esto es una guía, no es una camisa de fuerza. Si usted quiere utilizar esta fórmula ambas tienen que dar lo mismo, eso es igual que cuando hablábamos en física mecánica. Se puede hallar la altura con 5 fórmulas distintas y todas le tienen que dar lo mismo. Obviamente teniendo en cuenta que tengan los mismos datos y eso. Si usted utiliza los datos de la velocidad, se puede dar cuenta que se basa en esta que nos dio en la tabla. ¿Cuál es el detalle? Que si yo les pregunto esto en un examen, ¿yo por qué les digo que trabajen con el índice de refracción? Porque es que el índice de refracción es un número con 2 decimales, 1.51, 1, 1.33, 1.31. Es como que mucho más fácil. En cambio yo les digo, no, pues el índice, la velocidad, no, pues la velocidad son ya 225.400, 123.800, ya por facilidad. Pero si usted quiere trabajar la velocidad, puede hacerlo. No se vale, es el mismo proceso, despejar, utilizar el seno a la -1 y le tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Como dice el dicho, como dice el dicho no, como dice el concepto matemático, el orden de los factores no altera el producto.